La única gracia es que sea práctica. Si no, uno ve cómo otro hace la construcción, eso no le sirve realmente para nada cuando uno quiere eh, replicarlo. Así es que mi recomendación es esa, que estén ahí con un lapicito para que puedan ir siguiéndola, o con el GeoGebra, si lo tienen en el celular o en cualquier lado, porque aquí es cuando uno le ve la mayor gracia al GeoGebra, en la capacidad que tiene de modelar algo para ver qué es lo que ocurre. ¿Está bien? Así es que esta clase es construcción de triángulos. Si ustedes recuerdan, el semestre pasado también tuvimos algunas clases, por lo menos una me acuerdo yo, de construcción de triángulos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora, como tenemos más herramientas, podemos construir triángulos con otras características. Lo primero que tengo aquí es bueno, ¿cuáles son las herramientas que vamos a usar ahora de preferencia, de lo nuevo con respecto a las construcciones de triángulos que ya sabemos hacer? Una es la circunferencia de Apolonio. ¿Se acuerdan para qué nos sirve la circunferencia de Apolonio en temas de construcción? Para ¿Nadie? encontrar divisiones armónicas. Pero sí, tú tienes razón, pero específicamente en la construcción de triángulos, para lo que nos sirve la circunferencia de Apolonio es para darle a dos lados de un triángulo una razón específica. Yo voy a construir un triángulo, no sé de qué medida, pero dos de los lados van a estar en la razón 5 es a 43. Con la circunferencia de Apolonio, gracias a esa construcción armónica, a esa división armónica, lo puedo hacer. Esa es la característica adicional, de hecho de eso se trata la mayoría de los triángulos que vamos a trabajar hoy, porque es aprovechar esa propiedad. Y además vamos a usar los teoremas de semejanza para poder eh, dar las razones de por qué esto, una cosa u otra está funcionando. ¿Qué significa estudiar construcción de triángulos? Bueno, como les digo, ya tenemos alguna experiencia, ahora ya le podemos dar más formalidad. Estudiar la construcción de triángulos, por un lado, significa responder la pregunta, ¿se puede hacer? Eso es la factibilidad. El poder faces, antiguamente hacer no era con H, era con F, por eso es factibilidad. Se puede. Y lo segundo, si cada uno de nosotros construye un triángulo, ¿vamos a llegar todos a triángulos congruentes, a triángulos semejantes, o vamos a encontrar triángulos completamente diferentes? ¿Qué posibilidad hay? Eso es la unicidad. Llegamos a un único triángulo salvo congruencia, o uno puede encontrar una familia de triángulos semejantes, o uno puede encontrar triángulos que no son ni parecidos. Esas son las dos preguntas que tratamos de responder cuando uno dice, si yo le fuera a hacer una prueba ahora de esto y le dijera, estudie la construcción de este triángulo, usted me tiene que decir, punto uno, analizamos la factibilidad. Sí, pude hacer este triángulo. En estos casos no se puede hacer este triángulo. Segundo, voy a analizar la unicidad. Vemos que todos los triángulos que construimos son congruentes. O como vemos aquí, estos dos triángulos realmente tienen lados proporcionales, así que son semejantes, etc. Esos son los dos temas. El primer, no, antes, estoy un poco acelerado. Lo primero que había dejado aquí es por si acaso, por ejemplo, la Pía no hizo geometría con nosotros y algunos de los que sí lo hicieron pueden tenerlo olvidado. Hay una convención sobre cómo denotar los distintos elementos del triángulo, de manera de no estar siempre teniendo que dar la explicación. Y lo clásico es hacerlo con vértices A, B y C, pero claro, sobre todo porque uno del alfabeto griego se sabe alfa, beta, gamma, delta habitualmente. Pero es solo por eso. Si los vértices del triángulo son A, B y C, entonces el ángulo este que se forma en el vértice A se llama alfa, en el vértice B, beta, y en el vértice C, gamma.
las medidas de los lados opuestos. Estas letras minúsculas significan números reales, no segmentos. El segmento es el BC con la rayita arriba, pero el BC sin rayita, que es la medida, se denota por A. ¿Por qué por A? Porque es el lado opuesto al vértice A. El lado opuesto al vértice B, la medida es B, y el lado opuesto al vértice C, la medida es C. Esa es la notación estándar, y entonces, en general, uno dice, dado el triángulo ABC, supongamos que alfa mide 30 grados. Entonces, ya uno sabe cuál es el ángulo alfa, y no, en vez de estar diciendo el ángulo BAC, tiene esa medida. Y entonces, para los elementos secundarios también se usa notaciones más o menos estándar. En casi todos los libros los van a encontrar. Para las alturas se usa H, y para distinguir cuál altura estamos trabajando, fíjense, la que parte del vértice C llega al lado que mide C, entonces se llama HC. La medida, de nuevo. Todas estas representan medidas. HB, entonces, la que sale del vértice B y llega al lado que mide B, y HA. Las transversales de gravedad, es decir, los segmentos que unen los vértices con los puntos medios, se llaman T. TA, T beta. También he visto en algunos libros que se llaman H alfa, H beta, H gamma, o T alfa, T beta, T gamma. Están representando lo mismo, ¿se fijan? También con mayúscula. Yo siempre lo he visto con minúscula, pero lo que importa es saber reconocer cuál es, y la T, que significa la transversal, la H, que significa la altura. Y lo mismo con las bisectrices y las simetrales. Este segmento de la simetral mide SC, porque acuérdense que la simetral, las bisectrices son rectas, pero los segmentos que quedan dentro del triángulo, esos son los que mido y digo, y les pongo estas letras. B para las bisectrices, S para las simetrales. ¿Alguna duda con eso? Cuando estoy aquí en modo pantalla compartida, yo no veo el chat, así que si alguien ve una pregunta en el chat, me avisa, me la lee. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro primer problema es este. Construye dos triángulos, tal que los lados del primero son respectivamente perpendiculares a los lados del segundo, y demuestra que estos dos triángulos son semejantes. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ir al GeoGebra, por supuesto, a tratar de que el GeoGebra nos ayude. Ustedes están viendo mi pantalla del GeoGebra, ¿no? Sí, profe. Ya, gracias. Esto es algo que iba a aprovechar de comentarles. No sé, ¿se fijaron en la última exposición? ¿Qué es lo que hizo Nadine? Abrió la pantalla, se presentó. No bueno, yo no sé si Pía, Jonathan y Marco conocen a todo el resto. Si existe la duda de que no me conozcan, me presento. Hola, soy Nadine, qué sé yo, hoy día me toca presentar a mí, lo que sea, y después no importa, apaga la cámara y hace su presentación, pero es un gesto eh, que se agradece cuando uno está viendo a alguien presentar. No es, eh, a uno le queda ahí una sensación rara, por lo menos a mí, cuando ni siquiera veo por un segundo a la persona que presenta. Y lo otro que iba a comentar es que me he fijado que cada vez más han ido en las exposiciones presentando al final, después que terminan, lo que hicieron en GeoGebra, y mostrando que lo saben hacer súper bien y todo, pero la idea es que tratemos de que el GeoGebra se pueda incorporar a la exposición de manera que nos ayude a explicar lo que está ocurriendo, y uno pueda ahí mover las cosas. No es no es algo separado, no es exposición número 1, GeoGebra número 2, sino que el tratar de que la exposición esté complementada a las dos cosas. Y el otro comentario es que cuando miré el miércoles, había, no sé, 6 respuestas. De nuevo, es un gesto solidario con cada compañera o compañero que está exponiendo, el ser capaz ahí de contestarle, que es lo que, sobre todo el ponerle algún comentario, que fue lo que ustedes mismos
pidieron agregar ahí alguna sugerencia, porque es ayudarle al minuto en que esto tenga que hacerlo en serio, digamos, cuando vaya a la práctica, como, eh, como conversamos con Mariana al principio. Bueno, entonces, necesito construir dos triángulos y quiero hacerlo de la manera más general posible para ver cómo funciona. Así es que lo primero que voy a hacer es dejar 3 puntos ahí para poder moverlo y poner unas rectas en vez de dibujar un triángulo. ¿Ya? Esto es simplemente para poder después mover los puntos. Ya, ahí voy a tener un triángulo y esta, por supuesto, como puse los puntos así, también lo podía hacer cuando hiciera el triángulo, son los otros puntos los que me interesan. Puedo cambiar el triángulo si quiero. Y entonces en las rectas, como ustedes saben, puedo poner puntos. Que también voy a poder mover a lo largo de toda la recta, ¿cierto? Para construir el segundo triángulo. ¿Qué es lo que dicen las condiciones? Que este segundo triángulo tenga lados perpendiculares a los lados. Entonces ya, pongamos las perpendiculares. Voy a achicarlo un poco para poder ver ahí qué es lo que se armó. Ahí. No quiero que se junten. Ahí. Que no quiero que se junten rectas que me hagan pensar en una construcción. Ahí. Identifiquemos los dos triángulos. El primero lo vamos a dibujar de este color. Ese era con los puntos azules, ¿verdad? Tal vez deberíamos ponerle las letras. Ese es mi triángulo original. El otro triángulo lo tengo que construir con estas perpendiculares. ¿Sí? ¿Dónde está ese otro triángulo entonces? Pongámoslo azul. Me falta todavía, perdón. Me falta todavía poner los puntos de intersección. Aquí hay uno. Aquí está el otro. Ay, ese está muy pegado. Denme un segundo, por favor. Ahí. Y ahí. ¿Está bien? Avísenme si estoy haciendo una tontera, porque si no, no nos va a resultar esto. Ya, listo. Aquí está mi otro triángulo. Esto es aquí. A ver, ¿será que justo estoy dibujando mal esto? Denme un segundo, por favor. Ah, sí. No, algo está mal aquí. ¿Quién me dice? Ah, sí, tomé mal los puntos. Discúlpeme, estoy rabiando. A ver, esta es una. Aquí está, parece que la tomé mal. No, está bien. Me estoy enredando sola. Este es uno y ese es otro. Y después, este no, ya, este es el que estoy tomando mal. Ya. Este es, ven, otra vez. Este lado y ese lado son las perpendiculares. Está bien.
Después, ¿dónde están las otras perpendiculares? Tengo perdida una... Claro, porque no la tengo ahí puesta. A ver ahí. Esta perpendicular con esa perpendicular están ahí. Y me falta una perpendicular. Esa no. Esta. Con esta. No puedo creer que esté tan enredada. Se me armó el enredo con las perpendiculares, así que les voy a poner color a las que necesito identificar. Esa es una. Esta es la otra. No encuentro. Aquí está la otra. Ya. Ya, ahora sí. Uf. Aquí está el otro punto de intersección y entonces ahora sí puedo hacer mi triangulito. Discúlpenme, está... Ahí quedó el triangulito. Ya, con todo el enredo que armé. ¿Entendieron? ¿Entendieron por qué me enredé y entendieron cómo salí de ahí o no? No sé Please. si no. ¿Podría hacer un pequeño resumen de todo lo que hizo? Ya. Hice un triángulo. El triángulo ABC. Y entonces el problema me dice, construye el segundo triángulo con las construyendo perpendiculares a los lados del triángulo original y ve que cuál es el triángulo que resulta. Y entonces como dejé todas las rectas, y ese fue mi error, dejé todas las rectas con el mismo color, yo misma me enredé con ellas y confundí las que eran rectas del triángulo y las que eran las perpendiculares. Por eso que después le puse color, y en ese sentido, ojalá que les haya ayudado a mi enredo, porque así uno aprende también a salir de los líos. A la Mariana le cargaba que me equivocara en clase, me acuerdo. Hoy que se enojaba. Bueno, entonces, la perpendicular a AB es esta rectita verde que está aquí. La perpendicular a ABC es esta rectita verde que está acá. Y la perpendicular a AC es esta rectita verde que está acá. Y entonces, cuando vi ahí todas las rectas verdes, me fue más fácil ver cuáles eran los puntos de intersección que tenía que tomar. Si era ahí donde me había enredado, pero era un enredo técnico, no teórico. No era ahí el punto de intersección, por ejemplo, porque ese no era el punto que yo andaba buscando, ese no era el de la perpendicular de este punto, sino que era parte de la AC. La perpendicular era esta. Bueno, y se formó este nuevo triangulito. ¿Qué opinan del triángulo rojo y el triángulo azul? ¿Se ven semejantes así por carrilearse? Sí. Se ven semejantes, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo ahora con el GeoGebra muevo esto? ¿O se siguen viendo semejantes? ¿Y si muevo este otro? Claro, porque cuando se muevan, se van a mover en forma paralela. Y se mueve este otro punto. Siempre se ven semejantes, ¿cierto? Ya. ¿Cómo lo voy a probar? ¿Cómo podría demostrar algo así yo? Bueno, debería tener que tratar de usar algún criterio, ¿verdad? Por algo se llaman criterios. Dejémoslo ahí. Como yo me estoy moviendo en forma paralela, cuando me muevo a través de la recta, se fijan, por eso hice eso de poner los puntos primero y no el triángulo, porque si no tengo que poner un punto dentro del triángulo y otro fuera. Siempre los ángulos, ya que me estoy moviendo en forma paralela y ya que tenemos todos esos teoremas, el paralelismo preserva los ángulos. Así que ese es el punto. Con uno ahora
que logre demostrar, ya sé que con cualquier otro triángulo eso va a resultar. Eso es lo que me permite mirar el GeoGebra, porque si no, yo hago mi dibujo en papel y bueno, tengo que hacer este mismo razonamiento para darme cuenta que otro dibujo no me va a dar el mismo resultado. Ya, voy a dejarlo ahí entonces, porque les insisto, si muevo los puntos sobre las rectas estas, AB, BC y AC, los ángulos los voy a dejar tal cual, porque me estoy moviendo en forma paralela, ya que todos son perpendiculares. ¿Se acuerdan? Todos esos teoremas los tenemos justificados del semestre pasado. Si trazo dos perpendiculares en una recta, esas tienen que ser paralelas y es un argumento de ángulo, etc. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué sabemos? Voy a marcar aquí un nuevo triangulito como para mostrarles qué es lo que ocurre. Y esos triangulitos los vamos a poner de algún color morado. No, este cian, que se nota. Miremos estos dos triangulitos de aquí. Le vamos a poner ahí. ¿Qué podríamos decir de esos dos triangulitos? ¿Son congruentes? ¿Congruentes? ¿Congruentes? No estoy segura, pero mira, Semejantes. semejantes. ¿Por qué serán semejantes? ¿Cuál criterio debería funcionar? ¿Sus ángulos son iguales? Perfecto, congruente. Lo único. Este ángulo de aquí, no los tengo con letras, es recto, ¿verdad? Sí, pues. Si aquí en ese punto trace una perpendicular. Y este ángulo de aquí también es recto, porque en ese punto trace una perpendicular. Y estos ángulos de aquí son Opuestos por el vértice. opuestos por el vértice, por lo tanto son congruentes. Y listo, pues terminé, porque el criterio me dice que con dos ángulos, acuérdense que ya el tercero entonces lo sabemos, los dos triángulos son semejantes. ¿Qué gané con eso? Que este ángulo de aquí, lo voy a marcar ahora. Yo no hay caso. Siempre, siempre marco los ángulos al revés. Es una cosa. Ese ángulo. ¿Vieron? No. Y ese ángulo de ahí, por lo tanto, son congruentes. Y eso va a pasar, insisto en el tema, no importa para dónde me mueva en ese recta. ¿Y qué es lo que son esos dos ángulos que marqué? Uno es del triángulo en rojo y el otro es del triángulo en azul. Bueno, si eso me resultó en uno de los lados, entonces en cualquiera de los otros lados voy a poder hacer lo mismo. Y los dos triángulos son semejantes. Así uso yo los criterios de semejanza. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, sí, se entendió. Ya, perfecto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo usamos el GeoGebra? ¿Cómo nos equivocamos y nos desequivocamos en el GeoGebra de manera de tener un modelo más general? Cuando lo hacemos con lápiz y papel tiene la ventaja de que como uno está construyendo ahí, las ideas se fijan muy bien, pero la gracia que tiene, yo encuentro el GeoGebra, es que me permite mirar muchos triángulos, mover los puntos y entonces tengo una respuesta más general, una intuición más general.
porque finalmente la demostración la tengo que hacer de todas maneras y usar los criterios de todas maneras. No puedo decir, porque el GeoGebra me muestra que estos dos ángulos miden lo mismo. No. Pero cuando ya veo que el GeoGebra me muestra que miden lo mismo, digo, entonces yo debo ser capaz de demostrar que son congruentes esos ángulos. Esa es la ventaja. ¿Estamos? Bueno, ese era nuestro primer ejercicio. Había pensado dejárselos como uno de los teoremas, demostrar que si dos triángulos cuyos lados son mutuamente perpendiculares son siempre semejantes, pero me gustó más así constructivo. Ya, el siguiente ya tiene que ver con la circunferencia de Apolonio. ¿Por qué sé que tiene que ver con la circunferencia de Apolonio? Porque me dice las medidas, los lados que miden A y B están en la razón M a N. Entonces me dicen, usted lo único que conoce es el lado C, su medida, la medida de la altura, y sabe que los otros dos lados están en esa razón. Muy bien. Va. Me voy al GeoGebra de nuevo. Mira, me gusta que tenga los ejes cuando trabajo en geometría. Bueno, lo primero, lo que conozco es la medida del lado C. Digamos que es esa la medida del lado C. Profe, estamos viendo todavía la otra pantalla, la del dibujo Ah, anterior, o al menos yo estoy viendo eso. gracias, Sebastián. Creí que había puesto el... ¿Ahora sí? ¿Se sigue viendo el ejercicio anterior? ¿Qué pasará? Ya, dejé de compartir. Voy a ir por el escritorio, a ver si... ¿Y ahora? Ahora sí. Ya. Entonces, el lado que mide C es el lado AB, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos usando ahí la notación. Eso es lo que conozco. Ya, yo sé que los otros dos lados están en una razón dada. Por lo tanto, como de nuevo lo que estoy tratando de hacer es un modelo, no, voy a pedirlos aquí con eso para que no me estorben tanto. Sorry. Algo le... Ahí, y ahí. Y la razón, entonces, las voy a poder mover ahí con dos puntitos en esas perpendiculares, ¿verdad? Y a mí me gusta con circunferencia, también uno lo puede hacer con compás, por supuesto. Eso es solo para la construcción de la circunferencia de Apolonio, porque sé que si me están dando la razón entre dos lados, ¿se acuerdan? El teorema me dice que es en la circunferencia de Apolonio donde voy a encontrar los puntos del vértice C, de manera que los lados estén en esa razón. Ese teorema, no me acuerdo, ¿fue Sebastián el que lo demostró? Ya, fue hace tanto tiempo que ya lo tengo perdido. Nos falta entonces, esto es todo que ver con la construcción del tercer vértice, ¿verdad? ¿Alguien hay algún punto de esta construcción que no recuerde, que necesite que le refuerce? Voy a asumir que no. Y entonces ahora sí, la circunferencia de Apolonio la vamos a hacer en rojo para que se note y no en... Ya, aquí está el punto medio entonces entre los puntos de intersección de esas dos rectas y por lo tanto ahí está mi circunferencia de Apolonio. ¿Se acuerdan? Y entonces si uno mueve aquí, por supuesto, la circunferencia va cambiando. Puede cambiar al otro lado
dependiendo si este lado es menor que el otro, ahí tengo una circunferencia apolonio. ¿Qué es lo que sé yo? Que sobre la circunferencia apolonio viven todos los puntos tales que cuando yo arme este triangulito, A, B, C, renombrar. Sí. ¿Qué sé yo de ese triángulo ABC? Sé que el lado AB mide lo que me dieron, SC minúscula. Y sé que los lados AC y BC están en la razón M esa N, cualquiera sea la razón que me hayan dado. Eso es lo que me permite la construcción de nuevo GeoGebra. Todos estos triángulos tienen esos dos lados en la misma razón. Por lo tanto, para cualquiera de los problemas que siguen, si me están diciendo un triángulo en el cual dos de los lados están en esta razón, entonces mi primera tarea es construir la circunferencia de Apolonio y encontrar ahí el vértice del triángulo que ando buscando. Si ustedes se fijan, si solo doy la condición que el lado AB mida C y que los otros dos lados estén en la razón M esa N, entonces tengo la posibilidad de hacerlo, por supuesto, pero tengo infinitos triángulos. Todos estos triángulos cumplen esas dos condiciones y no son ni semejantes ni congruentes. Bueno, ese es congruente con ese, pero en general tengo infinitas posibilidades. Bueno, pero resulta que mi problema dice, además, le estoy pidiendo que la altura HC, o sea, la altura que va desde C hacia abajo, tenga una medida específica. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a aprovechar esta misma perpendicular y voy a decir, bueno, la altura del triángulo es la distancia perpendicular que hay de esta recta al vértice. Y entonces lo que voy a hacer es trazar una paralela. Esa tiene que ser la altura del triángulo. Y entonces, ¿cómo logro que el triángulo, el AB ya está dado, pero los lados estén en una razón dada y la altura sea esta? Ah, bueno, simplemente moviendo mi triángulo ahí. ¿Cumple ese triángulo las condiciones que me dieron? ¿Se quedaron callados? ¿No entendieron? Profe, no entendí cómo se veía la altura. ¿Tenía que ser la mitad de una de las medidas? ¿O? No. La altura, estoy usando la misma perpendicular para aprovechar la construcción nada más. Yo sé que la altura del triángulo es la perpendicular que cae desde el vértice hasta el lado AB. Pero yo sé que cualquier perpendicular que trace ahí entre dos paralelas van a medir siempre lo mismo. Entonces, como no quiero contaminar aquí en el vértice C, digo, bueno, mi altura tenía la medida de este segmento. Espérate, lo voy a marcar ahí, con morado, para que se note alto. Bueno, ahí sí, ahí se nota, ¿verdad? Esta es la medida de la altura. Me la dieron, a mí me dieron la medida del lado AB y la medida de la altura, pero lo que pasa es que la altura no sabía dónde ponerla. Lo único que yo sé es que cae perpendicular al lado AB. Podría haberla puesto con otra perpendicular aquí, no quise contaminar más el dibujo nada más. Yo sé que la altura va a ser un segmento igual a este, en alguna parte, pero no sé dónde está. Y entonces lo dibujo aquí, y para encontrarlo, lo que hago es trazar la paralela a B, porque entonces donde sea que esté el vértice C,
voy a tener un triángulo que tiene esa altura. Pero lo que pasa es que mi C ya está restringido a la circunferencia de Apolonio, y entonces el C que encuentro es ese. ¿Había alguna otra posibilidad para el C? Por supuesto. Perdón. Nada que ver eso. Estaba padeando. ¿Había otra posibilidad para el C? Claro. Esa que está ahí. ¿La ves? Ahí ese triángulo también cumple las condiciones de las razones entre los lados, pero también cumple que su altura es este mismo valor de aquí. ¿Lo logras ver, Pía, o no? Sí, ya lo entendí ahora. ¿Ya lo entendiste? Ya, qué bueno. Mira, voy a tratar de sacar estas a ver si molestan menos. ¿Cuál otra quiero sacar? Esta. Ahí. Ahí está más limpio. El lado AB tiene la medida que me habían dado, el C. No sé cuánto es. Puede ser cualquier C, por supuesto. Este dibujo me sirve para cualquier C que me hayan dado. La razón entre los lados me lo da la circunferencia de Apolonio. En esta circunferencia, y solamente en esta circunferencia, están los vértices C de aquellos triángulos en el cual los lados AC y BC están en la razón que me dieron, en la razón M a N. Y entonces ahora lo que estoy tratando es de aplicar la otra condición, que es la condición de la altura. La altura entonces la dejo aquí. Tenía que medir 3 la altura. Pucha, tengo que buscar aquí entre todos estos triángulos uno en el cual la altura, es decir, la distancia de aquí hacia abajo, sea exactamente 3. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Ya que entre paralelas la distancia es la misma, dejo una paralela que me permita mirar todos los posibles triángulos, porque aquí me doy cuenta al tiro que tengo ese triángulo y que tengo este otro triángulo. Y por lo tanto, la construcción es única. Hay dos por lo menos. ¿Estamos hasta ahí? Ya, entonces, siguiente Profe, pregunta. Cuéntame. los que están abajo como de la recta B igual me sirven. Para allá iban justamente mis preguntas. Había dos preguntas que tenía que contestarme. La primera es, ¿siempre se puede hacer? ¿Esta construcción siempre resulta o no? Mientras que la altura no supere el radio de la circunferencia de Apolonio. Claro. Y en mi monito lo puedo ver simplemente moviendo esta altura. Si mi altura fuera esa, soné. No hay triángulo posible, porque la mayor altura que pueda haber es esa, porque no me puedo salir de la circunferencia de Apolonio. No sé quién lo dijo, pero esa es justamente la respuesta. No me puedo salir de la circunferencia de Apolonio, por lo tanto, no siempre es posible hacer el triángulo. ¿Cuándo no va a ser posible? Cuando la altura sea, como alguien dijo por ahí, mayor al radio de la circunferencia de Apolonio. ¿Cierto? Ahí está en esta recta está el radio. Eso es lo más alto que puede ser. Listo. Esa fue mi primera respuesta. Entonces, ¿siempre se puede hacer? No, no siempre. Solo si la altura es menor o igual al radio de la circunferencia polar. La segunda pregunta, ¿es única la respuesta? Y es única la construcción, discúlpeme, y la respuesta es no, porque está ese triangulito y está ese otro triangulito. Déjenme construir el otro para que lo vean. Verde.
Esos dos triángulos que están ahí, el verde y el naranjo, tienen lado AB que mide lo mismo. Tienen lados AC y BC que están en la misma razón, porque están en la circunferencia de Apolonio. Y tienen altura HC que mide lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, esos dos triángulos, uno es, fíjense, acutángulo y el otro es obtusángulo. Así es que no pueden ser semejantes, ¿no? Los triángulos semejantes tienen ángulos congruentes. Por lo tanto, la construcción no siempre es única. ¿Hay algún caso en que sea única la construcción? Cuando la altura Cuando la altura es igual al la radio. circunferencia. Muy bien. Si estoy aquí, ahí, parece que es única. O sea, la altura tendría que estar ahí, ¿cierto? Ahí, para tener uno solo. Ahora, la pregunta del Sebastián. ¿Podría tener las alturas para el otro lado? Claro. Reflejemos. Estos triángulos de acá, ya se me van a acabar los colores de tantos triángulos que estoy. ¿Va? Ahí. Morado. Ah, bueno, déjenme bajar el otro para que se note. Estoy aquí, reflejé ahí. ¿Cómo son esos dos triángulos, ese naranjo y ese morado? Congruentes. Congruentes, ¿cierto? Bueno, tengo que demostrarlo, pero son congruentes. Por lo tanto, claro que puedo tener los triángulos hacia abajo, el otro, por supuesto, el otro triángulo, para dejarlo ahí también. Algo le pasa a mi computadora, está medio tonto. Voy a cambiar aquí. Esos otros dos triángulos, el fucsia con el verde, también son congruentes, ¿verdad? Y es un bonito ejercicio ahí de mostrarlo. ¿Alguna duda? Como ven, esto no tiene ni una gracia de ver que otra persona lo haga. Uno tiene que hacerlo para darse cuenta qué es lo que ocurre y ahí es donde le surgen las preguntas. ¿Estamos? Vuelvo a mi presentación, espero. ¿Qué están viendo ahora? La presentación. Ah, ya, gracias. Bueno, ese fue el ejercicio 2, entonces. Conociendo uno de los lados, conociendo la altura que llega a ese lado, cuyo pie está en ese lado, y conociendo la razón entre los otros dos. ¿Puedo hacer una construcción? Depende, sí. Puede que no. Depende de estos números, depende de ese número. El C no tiene nada que ver, ¿verdad? Y tengo ahí las dos. La factibilidad, ¿es posible hacerlo? Y la unicidad. En este caso, para las dos preguntas tengo diferentes respuestas. ¿Es siempre posible? No, no siempre es posible. Ahí esa es la respuesta. ¿Es única? A veces. A veces es cero, a veces es única y a veces hay dos triángulos esencialmente distintos. Bueno, el problema 3 era semejante, pero con la transversal de gravedad. Conozco el C y conozco el tema, la proporción, la razón de los lados, pero en vez de conocer la altura, lo que conozco es la transversal de gravedad. Así es que ya sé cuál es la primera parte de mi desarrollo. Eso es lo que va a hacer la Sofía ahora. Sofía, ¿estás ahí? Sí, ¿se escucha bien? Sí, perfecto.
Entonces, lo voy a copiar a la Nadine y voy a prender la cámara. Un ratito. Que Hola, puede Sofía. contar. Hola, profe. Hola a todos. Espero que estén muy bien. Yo soy Sofía Mendoza para los que no, los y las que no me conocen. Y hoy me toca presentar. Así Muy que bien. voy a apagar la cámara y voy a compartir la pantalla. Ahí. ¿Se ve el post? Sí. Sí. Voy a apagar mi cámara porque tu internet está un poco inestable. Oh. Ya. Dale. Ya. A mí me tocó resolver el ejercicio 3, que dice, construye un triángulo conociendo C, T sub C y sabiendo que A es a B como M es a N. ¿Es posible tal construcción? ¿Es única salvo congruencia? Ya, este ejercicio, como dijo la profe, es muy similar al ejercicio 2, por lo que primero debemos saber que esto es lo más probable que ya lo sepan, el profe ya lo dijo, pero también sirve para como repaso. Entonces, A minúscula es la medida del lado BC del triángulo, B minúscula es la medida del triángulo AC del triángulo y C minúscula es la medida del triángulo AC, o sea, AB del triángulo. T sub A es la longitud de la transversal de gravedad desde el punto A. T sub B es la longitud de la transversal de gravedad desde el punto B. Y T sub C es la longitud de gravedad desde el punto C. Entonces, nuestro ejercicio nos dice construir un triángulo conociendo C, o sea, conociendo la medida del lado AB y conociendo T sub C, o sea, la longitud de la transversal de gravedad desde el punto C. Y sabiendo que A es a B como M es a N. Están en proporción. Para comenzar, trazamos un segmento cualquiera, AB, con medida C minúscula. Ahora aún no podemos, aún no tenemos la longitud de la transversal de gravedad de C porque todavía no tenemos el punto C. Entonces debemos encontrar ese punto que cumpla todos los requisitos para construir nuestro triángulo. Entonces para eso usamos la división armónica. Entonces dividimos el segmento AB, o sea, dividimos armónicamente el segmento B a B y para eso trazamos las perpendiculares con proporción. Luego trazamos el segmento de prima G para encontrar nuestro punto P, que es la división interior. Luego trazamos las rectas para poder encontrar nuestro punto Q, que es de la intersección de esas rectas. Y ahora trazamos nuestra circunferencia de Apolonio y la construimos primero buscando el punto medio entre P y Q, que es M, y construimos la circunferencia con radio MP, así como muestra la figura. Ahora ubicamos un punto cualquiera sobre la circunferencia de Apolonio. En este caso lo llamamos el punto C. Ahora que ya encontramos nuestro punto C, o sea, nuestro tercer vértice de nuestro triángulo que queremos construir, podemos trazar nuestra longitud de gravedad. Y para eso buscamos el punto medio de AB,
que es E, y lo unimos con el punto C. Entonces ya tenemos nuestra medida de la longitud de nuestra medida de la transversal de gravedad desde C. Como ahora tenemos lo que pedía para construir el ejercicio, podemos construir el triángulo ABC como muestra. Pero ahora vamos a verlo en GeoGebra para ver todas las posibilidades que se puede tener. ¿Se ve GeoGebra? Sí, ¿Sí? sí. Entonces, como dije anteriormente, se construye un segmento AB, se trazan las perpendiculares, trazamos el segmento de prima G para encontrar nuestro punto P, trazamos las rectas para encontrar nuestro punto Q, construimos la circunferencia de Apolonio con radio MP, y ahora ponemos un punto cualquiera sobre la circunferencia. Como aquí, ven, aquí lo podemos ver. Es un punto cualquiera sobre la circunferencia. Sacamos el punto medio de AB para trazar la longitud de la transversal de gravedad. Y nuestro punto medio es E. Ahora trazamos la transversal de gravedad. Y como ven, puede estar en toda la circunferencia. Por lo que ahora podemos construir nuestro triángulo que cumpla, que tenemos la medida de AB, la medida de la transversal de gravedad, y que también está en proporción a esa B como M es a N. Y aquí hice eso para ver todo, todas las partes que podemos encontrar en nuestro punto C. Ahora, esto también se puede hacer para el otro lado. Entonces, trazamos, construimos las perpendiculares, lo mismo pasos anteriores, solo que para el otro lado. Trazamos el segmento G1 de 1' para encontrar nuestro punto P. Construimos las rectas para encontrar nuestro punto Q. Construimos la circunferencia de Apolonio con radio MP. Otra vez ubicamos un punto cualquiera sobre la circunferencia. Encontramos nuestro punto medio AB, que es E, y podemos trazar la transversal de gravedad. Y ahora podemos también construir nuestro otro triángulo que cumple todas las cosas que nos pedí. Y eso, eso. No sé si hay preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Quedó súper claro, profe. Y eso Me preocupa que les haya quedado súper claro. Yo tengo una acotación. Ah, ya, ok. ¿Quién es? ¿Fabián o no? Fabián. ¿Sí? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y tú? Bien, llegué un poquito atrasado, disculpa por eso. Bueno, Creo que la construcción está equivocada porque primero se da un punto cuando en realidad debería haber construido un radio con respecto al centro de una circunferencia de radio TC en el centro del lado AB. Luego por eso interceptarlo dije que con el me circunferencia preocupaba que de les hubiera Apolonio. quedado claro. Sí, nomás, perdona. No, eso.
Sí, Sofía, y qué raro porque yo me acuerdo que lo miramos. ¿Quién te asegura que estás encontrando esa medida TC? Y es lo que está diciendo Fabián. Desde ese punto medio, lo que hacemos es trazar todas las posibilidades, es decir, una circunferencia, en las cuales haya un punto en que ese segmento mida TC y uno lo que encuentra es el punto de intersección. Porque, de nuevo, eran las dos preguntas. ¿Siempre se puede hacer? ¿Y la construcción es única? Eso es lo que tienes que responder. ¿Siempre se puede hacer o no? Eh, yo creo que no, o sea, igual que el ejercicio anterior, si la transversalidad es mayor que el radio, entonces no se va a poder. No es el radio, pero si es muy grande no se va a poder, ya. ¿Y te da siempre resultados únicos salvo congruencia o no? No, ¿No? ¿Cuándo te da distinta? eh, 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 Ya, no te preocupes. Deja de compartir y lo aclaro. De hecho, si la transversal de gravedad también es muy chica, tampoco tenemos la construcción del triángulo. Vamos a mirarlo en el GeoGebra nuevamente. ¿Están viendo el mismo GeoGebra que yo, no? Sí, profe. ¿Ven GeoGebra? Ya. Flauta. De embarré. Voy a tener que empezar de nuevo, porque me falta un punto, ¿cierto? Ay, qué lata. Ah, no. Deme un segundo. Lo que quiero es... Voy a empezar de nuevo mejor, porque eso es lo que tengo. Ya trazamos la perpendicular aquí. Ponemos el punto en ese objeto. Ok, tiramos las dos rectas que queremos. O sea, ya me puse... Ya, pero es ahí. ¿Verdad? Y los puntos de intersección para encontrar, estos eran P y Q. El punto medio para poder dibujar la circunferencia de Apolonio. Y ahora sí, circunferencia rellena y en rojo. Ya, de nuevo, este punto C que estoy ubicando aquí es el que me asegura que el triángulo ABC que construya, los lados van a estar en la razón que me están pidiendo. Pero ahora me están diciendo, su condición es que la transversal de gravedad tenga una medida dada. Bueno, la transversal de gravedad parte desde el punto medio del lado AB, porque era la TC la que me estaban dando. Así es que yo ubico el punto medio aquí en AB. Desde ahí va a salir mi transversal de gravedad. Lo que pasa es que no sé a dónde va a ir a dar, pero lo que sí sé es la medida que tiene que tener. Y por lo tanto lo que hago es trazar una circunferencia. Fíjense que aquí puedo pedir una circunferencia con un radio dado. Voy a trazar mi circunferencia con ese radio TC que me habían pedido. Aquí no había dado un radio, así que la voy a dibujar acá. Este es mi TC. Y entonces es lo que dice Fabián. Si la medida de TC es muy chica y me queda una circunferencia ahí, el vértice C yo tendría que ubicarlo en esa nueva circunferencia y resulta que el vértice C está en esa otra circunferencia y no hay punto de intersección.
ni una posibilidad. Si mi TC mide exactamente de manera que me quede ese punto de intersección, tampoco. Yo necesito que mi transversal de gravedad tenga una medida tal que intersecte la circunferencia de Apolonio. Porque si no, no tengo punto. ¿Dónde he de encontrar el triángulo? Uy, que estoy torpe hoy día, discúlpenme. Yo debería haber estado en paro igual que ustedes y habría descansado, pero no, pues nosotros tuvimos que seguir ahí trabajando. ¿Qué condiciones tiene este triángulo que está acá? Por un lado, el vértice está en la circunferencia de Apolonio, por lo tanto los lados están en la razón que me pedían. Pero por otro lado, el vértice está en la circunferencia donde están todas que tienen radio TC, y por lo tanto cumple con la condición que me pedían. Ahí está mi TC. Eso era lo que me faltaba ahí en la exposición de la Sofía. Profe, Cuéntame. es que sí había hecho eso. Sí, pues yo sé que lo habías hecho. Sí, eso es lo que me llamó la atención. Si lo habíamos visto. Entonces, si esta circunferencia es de un radio, ven que no puedo salir de ahí, muy pequeño, no voy a poder hacerlo. Si es de un radio muy grande, aquí no puedo pasar del B porque lo definí ahí. Si es de un radio muy grande, tampoco, porque no voy a tener intersección con la circunferencia de Apolonio. Esa era la parte clave de ver por qué funcionaba la construcción cuando tengo TC. Cuando a mí me dan una medida, todos los puntos que tienen esa medida están en una circunferencia, así que fijo uno de los puntos, el otro está en una circunferencia. Eso es lo que tengo que tener súper claro siempre. Entonces, mi vértice C tiene que estar en esa circunferencia, porque ahí es donde están todos aquellos vértices donde la transversal de gravedad me va a dar la medida que me pedía. Profe, no sé si me deja mostrarles, ¿no? Es que sí había ¿Sí? hecho eso ahora, o sea, de antes, aquí. Y no sé por qué, pero soy media espabila. A ver, aquí. La moraleja siempre repasar una demostración, una exposición, por mucho que uno la haya ensayado antes. Ujú. Entonces aquí construí el triángulo y ahora tras de la A con el radio y construí otro triángulo que cumplía eso. Entonces eso, dependiendo las dos, y también calzan aquí y eso. Eso no sé si es lo mismo. ¿Ya? ¿Y esos dos triángulos cómo son, Sofía? Esos son congruentes. Sí, y se puede demostrar fácilmente, ¿verdad? Hay ahí radios fáciles para demostrar. Sí. Entonces, aquí la respuesta es, ¿siempre se puede hacer la construcción? No, no siempre. Si la transversal de gravedad es muy pequeña, no se puede. Si la transversal de gravedad que se están dando a uno es muy grande, tampoco. Tiene que estar ahí dentro de ciertos parámetros y es bueno que lo vean en un dibujo cuáles son los parámetros en los que se mueve. Y es única la construcción, excepto por la congruencia, y uno puede llegar a la conclusión de que sí, de que los dos puntos de intersección producen triángulos congruentes. Está bien, Sofía. ¿Alguien quiere acotar algo? Ok, deja de compartir nomás, Sofía. Perfecto. Estoy viendo que igual, saben que realmente una hora es demasiado poco para trabajar. Quien considere que una hora es más es suficiente, no importa si aquí no hay uno se va cuando quiere,
pero nos va a limitar demasiado. Fíjense que quedan ahí 2 o 3 ejercicios que ya, ustedes van a tener que mirarlo, ya vimos el tipo de construcción, no importa, ¿sí? Pero les está agregando una carga, el tener menos horas, menos trabajo sincrónico, les agrega una carga asincrónica que no pueden desconocer, ¿sí? Porque ahora tienen que arreglárselas más solo, pero siempre nos vamos a estar pasando, yo estoy viendo, de la hora. Pero, Vamos a profe, tratar de que nunca sea 1 hora y media, por supuesto, pero cuéntame, Pía. ¿por qué tenemos solamente 1 hora? Porque ustedes lo pidieron, de hecho. Eh, la resolución dice que no se debe hacer más del 50% de las horas sincrónicas. Y han sido bien catetes con el tema de que hay que cumplirlo y todo lo demás. Ahora, por eso estoy dando todo el tema, que igual nos pasamos un poco. Es que 1 hora se pasa volando. Y si se levantaron temprano, para quedar igual con todas las cosas a media. La clase pasada, por ejemplo, podríamos haber hecho más el dibujo, haber trasladado las cuestiones, no sé, pues, me siento demasiado restringida con esta camisa de fuerza que es la del tiempo. Entonces estoy diciendo que nos vamos a pasar siempre un poco más de la hora, porque es inevitable, pues si ya ves, uno aquí se demora en armar las cosas, en entenderlas. Prefiero que pregunten y que se vayan sin dudas de lo que hacemos. ¿Alguna cosa que haya quedado? La Antonia me hizo notar que había hecho mal algo, no sé, seguramente medio distraída, generé de manera mala el lugar donde subí las teselas, pero ahora está arreglada, por si acaso, para quienes quieran subir. No sé si queda algo. No se olviden, por favor, de responder la encuesta de Nadine, de responder la de Sofía, de responder la encuesta de la semana, porque nos permite ir mirando qué cosas podemos arreglar. ¿La tercera final, profe? ¿O la tercera de GeoGebra? ¿Que estaba mal el sitio? No, estaba la del diseño de la tesela. Tú me la mandaste por correo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Claro. Porque si Luego, no, ahí tú te habrías dado cuenta y me habrías dicho, pues, pero me la mandaste por correo, así que no importa. Pero ahora está abierto ahí para que la dejen, si todavía falta esa parte. ¿Está bien? Bueno, están ya 2 de los ejercicios de las tareas, el de la clase pasada, el de ahora, están arriba las clases de la otra semana, así que también están ahí los ejercicios de esas tareas. La próxima semana es una semana más teórica, porque vamos a revisar todos los teoremas. Me parece que es la otra semana la de los teoremas. ¿Mm? Listo. Nos vemos entonces, ustedes me ven, porque yo no los veo a ustedes, a la mayoría, la próxima semana.